cuántos golpes habré recibido, pero era eso, era como un puente chino. Y ese golpe que después creemos, charlando con otros, que pudo haber sido una patada y no un golpe, un gancho, porque yo siento que entra el golpe. Y bueno, y ahí el rato, que es imposible calcular cuánto tiempo fue, pero pocos minutos, segundos, abren la puerta siguiente de ese contenedor, era al recorrer un contenedor, y ahí salgo al patio del barco prisión, que ya como habían secuestrado a unas 4 embarcaciones antes que la mía, me encuentro con 20, 30 personas. Como las embarcaciones iban todos con médico, ahí me empieza a atender 2 médicas que eran de otras embarcaciones, ¿no? Presas, ¿no? También, o sea, secuestradas como, no, como en mi caso, pero por lo menos. Y bueno, una diagnostica como que la costilla estaba fracturada, por suerte no, después, pero me la entabilla con una cufilla. Me atienden, yo después pido que me atienda Teresa, que era la médica de mi embarcación, pero en ese momento me asisten 2 médicas, una de ellas era Margaret. Yo después me enteré que Margaret Connolly es la hermana de la presidenta de Irlanda. No sé si habrán oído hablar de esta cuestión diplomática. Sí. Bueno, ella también, no sé, en alto, porque el barco prisión era muy particular. Eran 4 contenedores, por este entrábamos, que eran las torturas por las cuales te recibían. No es que yo me había hecho el vivo con algo o alguien que se negó a hacer algo. Todo lo que queríamos desescalar nos pegaban igual. Era algo selectivo. Hubo gente que la pasó peor que yo, hubo muchos otros que no tanto. Pero de hecho me llevan a un lugar, pues no podía moverme, y nos tiran al piso en los contenedores, que no hay nada. Mira, a mí me parece muy importante y es parte de la historia oculta, porque mucho progresismo cae en esta teoría de los 2 demonios, que es que era Palestina antes. Aún porque la ocupación británica es clave para entender que, por ejemplo, durante la ocupación británica, después de la declaración Balfour de 1917, empiezan a llegar los colonos sionistas y llegan grupos terroristas armados que empiezan a hacer atentados. ¿Y cómo van? Por ejemplo, en 1921 se inaugura la primera central eléctrica, los primeros transformadores eléctricos en Tel Aviv, que era una pequeña aldea que había sido fundada en 1909 por estos colonos sionistas, no por judíos ancestrales que vivían ahí. Y cómo se va preparando todo para que entre esas colonias sionistas con las tierras que iban ocupando llegue el desarrollo técnico que no se le daba a los palestinos, y llegue, por ejemplo, esa primera central eléctrica que en 1930 conecta con Jerusalén, y como en 1937 llega a Mekorot, por ejemplo, ¿no?